Aviso de contenido. Esta historia contiene descripciones de violencia física y tortura, además de referencias a abuso. Se relatan hechos según la tradición oral y documentos parciales. El relato evita el sensacionalismo y no ofrece instrucciones sobre cómo dañar a nadie. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que vas a poner la tetera al fuego, preparar la bandeja de plata y servir el té a la mujer que quebró la vida de tu hija. Imagina el vapor que se eleva en hilos, el tintineo de la porcelana, la mano que tiembla apenas al tomar la cucharilla. El mundo entero cabe en ese gesto pequeño. La fidelidad a la rutina, la servidumbre aprendida desde la cuna, y detrás de todo eso, una promesa silenciosa que arde como una brasa oculta bajo la ceniza. Esta historia, según relatos que sobrevivieron en voces susurradas y en papeles amarilleados, sucede en la Facenda das Flores, en la región cafetalera, alrededor de Basuras, en los años de 1860. Tierra de sombra y sol duro, donde las ruinas de las plantaciones hoy parecen postales, pero entonces eran un orden. Coroneles, capataces, la casa grande que imponía su forma sobre la vida de más de 200 personas esclavizadas. Allí, la jerarquía era ley. La violencia, una rutina administrativa, y la posibilidad de justicia, una palabra sin dueño. El coronel estaba raramente presente. Su autoridad se hacía sentir en el aire, en la disposición de las mesas, en el modo en que los jornaleros miraban al suelo. Pero la que mandaba a diario era la siñá, la señora, Isabel Ferreira de Andrade, una mujer de postura erguida, con guantes impecables y una voz que entendía el grito como disciplina. En su mundo, la dignidad se medía por la entrega. Los cuerpos afrodescendientes eran objetos de mando y castigo. Benedita tenía 35 años cuando ocurre la historia que aquí contamos, aunque la tradición oral, con su tendencia a abordar, la pinta tanto como madre como muchacha de fuerza recia. Era la cocinera principal de la casa grande, la que conocía los fogones y los secretos de los armarios, la que mejor que nadie sabía cuándo el azúcar estaba demasiado húmedo, cuándo el café requería un hervor más lento. Su hija, María, tenía 14 años. Delgada, con manos trabajadas, la mirada intensa de quien ha aprendido pronto el coraje y el miedo. María trabajaba a su lado, aprendiendo con cuidado, recogiendo las sobras, observando los gestos que la marcarían para siempre. La estación en que todo cambia es un mediodía de verano. Un rumor se enciende en la cocina. La siná ha ordenado azotar a alguien. Los pasos de los capataces son metálicos en la tierra. El látigo tiene nombre propio en cada casa, y las marcas que deja en la piel se convierten en texto indeleble. María, se dice, fue castigada por la desvergüenza de mirar, o por un gesto que la siná consideró insolente. La violencia que la castigó no necesita más explicación. La humillación fue pública, el maquillaje del poder mostraba sus colmillos. No entraré en detalles morbosos. Basta decir que la imagen permanece. María en medio del patio, la tela corrida, la furia del látigo descendiendo una y otra vez, y Benedita viendo, sin poder moverse, con un pensamiento que se fue transformando en piedra. Después del castigo, María quedó con la piel marcada y con un silencio profundo. No era solo el dolor físico, sino el tipo de violencia que quiebra los cuerpos y encoge las ganas de existir. Benedita la recogió en brazos como quien recoge una vida que le pertenece tanto como al mundo. La llevó a un rincón donde nadie la viera, y prometió algo que cambiaría el curso de sus años. La promesa de Benedita no se expresó en gritos. Fue un juramento hecho a medianoche, con la cocina encendida todavía y las sombras que dejaban las llamas bailando en las paredes. Lo más estremecedor no fue la palabra misma, sino la calma con que la dijo. Una voz que no buscaba estruendo, sino tiempo. No será hoy, pensó. No será a la vista, seré paciente. La decisión de vengarse tuvo la forma de una cuenta atrás. Según las versiones que han llegado hasta nosotros, no hubo lugar para la precipitación. Había que convertir el tiempo en guerra. El título que hemos elegido para esta narración, Una venganza silenciosa,
1000 días de veneno en... Usa el número 1000 como licencia literaria. La tradición habla de casi 3 años de una acción prolongada, cerca de 1095 días. Para construir una imagen simbólica, lo hemos redondeado. Lo expresamos así de entrada porque el número importa. Lo que asusta y fascina de esta historia no es un arrebato, sino la duración. La venganza que se cuenta aquí tiene la paciencia de quien sabe que el tiempo, en manos de los invisibles, puede ser más cruel y más eficaz que la violencia pública. Hace falta entender la casa y sus rituales para comprender cómo la venganza se volvió posible. En la casa grande, cada gesto estaba ritualizado. La comida servida a horas fijas, la merienda de las 4, la disposición exacta de las tazas y el azucarero. El té de la siná a las 4 era un rito que congregaba a pocos, la señora en su butaca junto al ventanal, un capataz si había visitas, el doctor en aquellos días tensos, y la cocina invocando su servicio. Ese momento, el té a las 4, era para Benedita un mapa de vulnerabilidades. Nadie miraba la bandeja. Todos veían la señora que la bandeja sostenía. Y en esa ceguera se ancló su plan. No un estallido, sino una sucesión de pequeños actos que, sumados, arrastrarían lo que el látigo no pudo. La planificación no fue una operación sin entrañas. La preparación exigió clandestinidad y la doble vida de quien vive dentro de la casa y fuera del mundo. Benedita empezó por observar. 3 meses, dicen las voces. 3 meses de estudiar la rutina de la siná, de aprender los horarios del médico, de anotar en la cabeza los nombres de los sirvientes que tenían acceso a la despensa. Cada tarde, a la hora prevista, Benedita colocaba delante de la siná una taza caliente y una falda de silencio. Día tras día, la cocina se convirtió en laboratorio de paciencia, no de ciencia, porque lo que allí se movía no se escribía en libros, sino en manos curtidas que sabían de hierbas, de sabores y de olores. Los domingos, cuando el trabajo menguaba y la vigilancia era menos intensa, Benedita salía a las cercanías. Recogía plantas, según las voces, aquellas que la gente del lugar conocía por sus nombres de siempre, por su uso tradicional, unas para curar, otras para resistir. No se trató de una búsqueda ilusa, sino de un acto repetido, casi litúrgico. No voy a nombrar ni a describir procesos ni a dar ninguna instrucción. La vida de los que sufrieron no autoriza convertir su resistencia en manual. Lo que importa es que, para ella, esas plantas eran la materia de una revancha que se moldeaba en lo cotidiano. En la cocina, crear polvo o mezcla era más que un gesto técnico. Era mezclar memoria con rabia. El polvo se guardaba en un frasco dentro del mueble que nadie abría, en la parte posterior donde quedaban los trastos menos usados. La fragancia que emergía del frasco, cuando Benedita lo abría de noche para comprobar que nada oliera distinto, era una mezcla de hojas secas y azúcar añeja. No hay aquí fórmulas ni cantidades, solo la sensación de algo que, integrado al ritual del té, se convertiría en discreta agencia. Mientras tanto, la vida en la facenda continuaba como si no pasara nada. Los capataces imponían horarios, los peones trabajaban el café en silencio, y la siná mantenía su porte. A veces organizaba reuniones con familias de otras haciendas. Otras veces enviaba a la cocina a llamar a alguna de las criadas para que le sirviera la merienda. La presencia del médico local, un hombre de bata blanca que visitaba cuando la señora se quejaba de dolores inciertos, le daba a la casa una apariencia de orden científico. Si algo iba mal, existía la palabra profesional que lo explicaría. Las primeras señales, sin embargo, fueron sutiles. Un día, la siná notó un sabor extraño en su té. Al siguiente dijo sentirse fatigada. Se dio por sentado que el calor del verano, el estrés de la administración y la edad conspiraban. El doctor recetó reposo, remedios comunes, alguna poción digerida en la lengua de la medicina de entonces. Infección, apuntaron algunos papeles. Deterioro causado por mala digestión, dijo el diagnóstico escrito en una letra inclinada. Estas interpretaciones, que el protocolo oficial abrazó con naturalidad, eran piezas de la impunidad. La casa no quiso ver otra versión de los hechos. Benedita, por su parte, se mantenía dentro de la rutina y fuera de la sospecha.
Había aprendido a modular la expresión del rostro. Cuando servía la bandeja, su mano era firme, su voz, medida, su respiración, controlada. En varias ocasiones, los ojos de la Siná se posaron en ella con una mezcla de desdén y curiosidad. La mujer que prepara la comida pero que no debe ser mirante. Benedita respondió con la habitual cortesía, sumisa en apariencia, calculadora en silencio. La primera vez que alguien casi la descubre fue una tarde en la que un capataz nuevo, joven y observador, notó que el azucarero tenía un ligero movimiento cuando lo colocaban sobre la mesa. Lo tocó con curiosidad, y sin encontrar nada, lo dejó. Para el capataz no había indicio de delito. Para Benedita, ese instante fue un filo, la sensación de que un soplo podía levantar la tapa de su secreto. Desde entonces, aprendió a hacer los gestos más neutros posibles. Aprendió a respirar como quien no espera milagros, sino que los fabrica en silencio. El deterioro de la Siná fue irregular. Había días en que sonreía, en que se presentaba en la veranda como si el mundo todavía le obedeciera. Había otros en que su rostro se hundía, en que la mirada se ralentizaba y la voz perdía filo. El médico anotaba síntomas en su libro. Hablaba de fiebre esporádica, de fatiga general, palabras que, dicho sea de paso, se adaptan bien a la indiferencia de la casa. La justicia formal no investigó, el poder social, menos, y el coro de especulaciones se reducía a murmullos. Se estará quedando vieja. La vida en la facenda pasa factura. En la cocina, las compañeras de Benedita, que compartían turnos, miraban desde lejos. Algunas sospechaban sin querer creer. Otras comprendían que la venganza era un acto privado que podía arrastrarlas si se descubriese. Hubo un puñado con las que Benedita conversó en la noche, en el patio, bajo lámparas bajas. No lo contó todo. Dijo lo imprescindible. Que cuidaría de María, que no habría exposición, que la paciencia era su mejor arma. Los rostros que la escucharon supieron leer en esas palabras la finalidad, supervivencia y dignidad. En las plazas donde se reunían en silencio, la historia se transformaba en advertencia y en consuelo. La memoria popular, que no registra fechas con precisión, guardó la leyenda de una mujer que pagó con astucia lo que el látigo quería borrar. La rutina se convirtió en montaje de años comprimidos. Día tras día, la mesa se ponía a las 4. La porción de azúcar parecía la misma. La porcelana seguía intacta con sus flores pintadas en azul y dorado. La repetición fue el tejido donde la venganza hizo su nido. Los meses pasaban y la Siná perdía peso, se retrasaba en sus paseos, olvidaba alguna palabra. La sociedad de la región observó con un interés cínico. Enfermedad natural, mala salud. El médico extendió recetas, imprimió diagnósticos y al fin certificó algo que la escritura oficial llamaría falla orgánica. Los papeles, firmados con autoridad, sirvieron para cerrar puertas y callar preguntas. Pero la casa no permanecía indiferente. Las visitas de notables disminuyeron. Las conversaciones en la mesa piadosa se orientaron hacia otro tema: la fragilidad de la vida. Algunos, comerciantes, amigos del coronel, hablaban en voz baja de posibles herederos, de cómo la ausencia de claridad podría abrir puertas. El coronel, que vivía en la ciudad la mayor parte del tiempo, recibió cartas. Otras cartas se quedaron en manos de capataces que leían y doblaban papeles antes de que nadie supiera. En los sótanos de la casa y en los corredores, entre sombras y vigas, la versión que circulaba era otra: que la señora estaba pagando por la dureza de sus mandatos, que la casa, tarde o temprano, descubriría la verdad. Poco de eso llegó a buen término, porque la casa, como institución, protege sus apatías. Si algo alteraba la ley del orden, se prefería encontrar una explicación que fuera aceptable para todos. Benedita no fue inmune al precio que pagaba su plan. Las noches le quitaban el sueño. La sensación de culpabilidad, que no se traduce en arrepentimiento ni en orgullo absoluto, la recorría como un frío. Había momentos en que su mano se cerraba sobre la mesa con la fuerza de quien no quiere derrumbarse, y otros en que, al mirar a María dormir, se preguntaba si la venganza devolvería algo real
o si solo multiplicaría silencios. La ambivalencia formaba parte de su humanidad. No era simplemente una máquina de justicia, era una madre que había visto a su hija romperse bajo la violencia. A veces, soñaba con la esposa del coronel en ropa humilde, con la Siñá despojada de su poder, abrazando a las personas que había humillado. Otras noches, su sueño era más sencillo, y solo pedía que María viviera sin miedo. Nunca articuló su acto como un triunfo. Lo explicó a sí misma como la única posibilidad de restituir, a su manera, la dignidad arrebatada. En la casa, una tarde cualquiera, ocurrió un pequeño incidente que encendió la tensión. La Siñá, en un momento de lucidez, retuvo la taza en sus manos y miró fijamente la azúcar. Su mirada cruzó la sala y golpeó a Benedita. «¿Quién preparó esto?», preguntó, la voz recortada. El capataz se adelantó con una explicación trivial sobre la cocina. El doctor murmuró una frase que pretendía corregir la atmósfera. Benedita, con la cara tan vacía como era necesario, fingió sorpresa y habló con voz moderada. Siempre supo que la representación de la inocencia era la mejor defensa. Aquella tarde, sin embargo, cuando regresó a su rincón, sus manos le llevaron la taza al rostro como para sentir si quedaba algo de aroma en su piel. Nada que la delatara. Nada que la salvara. La atención del lector tiene que acompañar también a la estructura social que permite este tipo de venganza prolongada. No fue solamente la astucia de una mujer lo que tejió el desenlace, fue la ceguera de un sistema entero. Un médico que prefiere diagnósticos cómodos antes que indagaciones comprometedoras. Una jerarquía que protege su imagen por encima de la verdad. Una región entera que acepta las explicaciones oficiales, porque así es más fácil conservar la estabilidad social. Esa colisión entre la negligencia institucional y la voluntad clandestina sostiene el eje de la historia. Hay algo definitivo que conviene subrayar. En este relato no hay intención de glamurizar el hecho. No celebramos la violencia ni la reproducimos como ejemplo. La acción de Benedita existe en una zona ambigua, entre la indignación legítima por la brutalidad sufrida y el horror moral que supone causar daño deliberado. La narración, por ética, insiste en que no ofrece instrucciones ni detalles operativos. Lo que se cuenta es la estructura humana de una respuesta. Cómo la opresión empuja a maneras de resistencia que no siempre se pueden clasificar sin dolor. Los meses, comprimidos en un montaje de pequeñas escenas, transformaron la casa. La Siñá seguía en su silla, a ratos ausente, a ratos irritable. El doctor seguía anotando. Para la comunidad de personas esclavizadas, la evolución fue un rumor que consolaba y asustaba a la vez. Algunas familias empezaron a tratar a Benedita con una mezcla de respeto y miedo. Otros, que desconocían el trasfondo, simplemente veían un cambio en el destino de la señora. María, que desde el castigo vivía en un miedo callado, comenzó a mirar a su madre de otra manera. Ya no solo como quien alimenta y enseña, sino como una figura capaz de desafiar el mundo. En la casa grande se produjeron efectos imprevistos. Pequeños reajustes en la atención, un cambio en los pedidos de la despensa, una ligera reducción en las visitas. La noticia, lenta, se filtró a otras fincas. En algunos lugares ocurrió el fenómeno de la discreción. Otros propietarios espesaron la vigilancia sobre sus sirvientes. En otros, la historia fue anécdota que se contaba en las tabernas con el morbo de lo prohibido. Una tarde, en la que la luz caía oblicua sobre los geranios del porche, el médico se quedó más tiempo hablando con el capataz. Se oyeron frases que, para quien estaba fuera, podían parecer irónicas. «No es tan común», dijo en voz baja. «Hay signos que no se explican», añadió. La afirmación pronunciada en la penumbra dejó un eco que cruzó hasta la cocina. Benedita, al otro lado de la pared, limpiaba y fingía indiferencia. Escuchó la palabra con la precisión de quien sabe que las palabras en ese mundo, al caer, pueden ser peligrosas. Esa noche, mientras la casa se sumía y los criados se retiraban a sus cuartos, Benedita se sentó en la escalera trasera y miró la oscuridad poblada por los cafetales. Contó los días no como un calendario, sino como una cadena de pequeños triunfos y derrotas.
cada taza servida, era una hebra más en la madeja que pretendía tejer con paciencia. Pero la paciencia también cobró, como siempre, su precio. La mente que sostiene un secreto largo se tensa, la memoria se llena de fantasmas, y el cuerpo paga con insomnio. Fue en una de esas noches cuando se fue forjando la verdadera tensión que conduce a los finales de esta parte de la historia. Un visitante llegó a la facenda. Un comerciante de la ciudad. Un hombre de sonrisa fácil, que traía noticias y miradas nuevas. En su visita trajo consigo preguntas sobre herencias, negocios y la salud de la señora. Su presencia agitó a la casa porque representaba una apertura hacia afuera. Si alguien desde la ciudad empezaba a hurgar en documentos, contratos o informes, la narrativa oficial corría riesgo. El comerciante habló con el coronel por carta y unos días después apareció el propio coronel. Su llegada fue un terremoto pequeño. Despertó viejas costumbres, hizo que la casa se vistiera más pulcra, que las sábanas se lavaran con más esmero. El coronel miró a su esposa con una mezcla de afecto y distancia. Observó su estado y consulta con el médico. Fue entonces cuando se hizo insospechadamente claro que la casa podría enfrentarse a una investigación más minuciosa, no por escándalo, sino por interés patrimonial. La enfermedad de la Siná amenazaba la seguridad de la sucesión. La presencia del coronel cambió los equilibrios. El médico, en una conversación a la que Benedita no pudo acceder, pronunció una frase que quedaría suspendida en su oído. «Hay que asegurarse de que no es nada contagioso», dijo, y luego, más bajo, «y de que no tiene origen externo». Esas palabras, dichas en tono clínico, sonaron para Benedita como un clarín. Si la búsqueda tuviera que ser más fina, si alguien empezara a pensar en orígenes al margen de la biología, entonces la invisibilidad que la protegía podría romperse. Fue en ese momento en el que la tensión escaló más allá del control tácito de la cocina. Benedita comprendió que su obra de paciencia, esa que se había basado en la monotonía y el disimulo, podía verse comprometida por la llegada de ojos que no se contentaban con las explicaciones habituales. La posibilidad de ser descubierta se volvió concreta. El comercio, la presencia del coronel, la curiosidad de forasteros. Todos ellos tejían una red que amenazaba con acotar el tiempo que le quedaba para actuar. Y sin embargo, la naturaleza humana es terco refugio de contradicciones. Benedita siguió con su ritual de las 4, con la bandeja, con la porcelana intacta. Sirvió el té con la misma minuciosidad. Sonrió cuando la Siñá, con voz quebrada, le agradeció la atención. Guardó para sí la certeza de que iba a seguir hasta donde fuese necesario. No porque la venganza fuera goce, sino porque en su cálculo estaba la idea de que devolver a María algo de dignidad requería pagar un precio. Esa misma tarde, después de que la señora se retirara y la casa recuperara sus sombras habituales, el médico habló con el coronel en el salón principal y dejó escapar una frase que, aún sin ser acusación, contenía un peligro. «Hay indicios que merecen una segunda mirada». No dijo más. El coronel frotó su barba, pensó en el terreno, en los trabajadores, en la imagen pública. Todo eso, para Benedita, fue como una campana que anunciaba un futuro incierto. En la cocina, al cerrar los cajones, al ordenar las cucharas, Benedita sintió una frialdad que no era del ambiente. Sabía que había cruzado una línea de la cual no podía volver atrás sin perder la coherencia de su vida y sin traicionar el juramento hecho a su hija. Sabía también que el silencio que la protegía podía romperse por una palabra inoportuna. Y aún así, guardó el frasco en su lugar. La noche se cerró. La casa respiró, y la facenda quedó, por el momento, suspendida entre la calma y la posibilidad de un estallido. La venganza silenciosa, en su esencia, es una prueba de lo que una persona puede sostener contra el peso de la injusticia. Pero es también una lección amarga sobre cómo las estructuras sociales permiten que actos así ocurran. No es suficiente la astucia de una sola. Hace falta la ceguera de muchas. Y en esa ceguera reside la tragedia. La posibilidad de que la historia oficial borre lo que el tiempo no puede borrar del todo. La tarde siguiente amaneció con niebla ligera. A las 4 de la tarde, como todos los días,
La tetera comenzó a cantar. La porcelana lucía sus flores azules. La bandeja esperó. La ciñá se acomodó en su butaca y por primera vez en semanas preguntó por el futuro. «¿Qué pasará cuando yo no esté?», dijo sin mucho retiro. Las 3 palabras eran ingenuas y temibles. El mundo de la facenda, en esa pregunta, mostraba su nervio. En la cocina, Benedita asintió con la cabeza y llenó la taza. El gesto, repetido 1000 veces, tenía esta vez la densidad de una espera. Puso la bandeja sobre la mesa y la dejó delante de la ciñá. Cuando la mano de ésta rozó la porcelana, una sombra cruzó la estancia. Alguien llamó al médico con premura. Un susurro se hizo rumor. La casa entera, que había vivido meses en una calma tensa, parecía a punto de inclinarse hacia un lado u otro. Y en ese instante, mientras la tetera aún exhalaba vapor, un pensamiento cruzó por la mente de Benedita con la nitidez de un relámpago. Que la historia que ella tejía con paciencia, ese hilo que la conectaba con su hija, podía terminar no en la reparación sino en otra forma de pérdida. No por eso dejó de sostener la bandeja. Avanzó unos pasos y posó la taza. La ciñá cerró los ojos. El doctor llegó apresurado. Lo que sigue pertenece a la continuación de esta crónica. La tensión se transformará en decisiones. La casa tendrá que elegir sus lealtades, y Benedita enfrentará el riesgo de sus actos. Pero en esta tarde brumosa, la imagen quedó fija. La bandeja, la taza, el vapor que se disipa y un destino que pende de un hilo fino entre la impunidad y la verdad. La tetera todavía exhalaba su último suspiro cuando el médico cruzó el umbral precipitadamente, con las manos manchadas de tinta del cuaderno que siempre llevaba para anotar síntomas y recetas. El coronel, que se había instalado en una butaca como quien prueba la paciencia del tiempo, miraba con la disciplina de quien cuenta propiedades más que personas. La casa entera parecía contener la respiración. Nadie en la sala pronunció la palabra que flotaba en el aire. Investigación. No hacía falta. La palabra, en ese mundo, venía cargada de consecuencias. El doctor habló con formalidad y dulzura medida, como quien intenta domesticar una idea incómoda. Habló de análisis, de signos que merecían seguimiento. Dijo «falla» y «complicación orgánica», y otras frases que el protocolo aceptaría sin exigir preguntas incómodas. Para la familia que asistía al salón, parientes que venían y se iban con la cadencia de los intereses, esas palabras bastaron. Para la casa grande, las palabras fueron bálsamo. Para Benedita, fueron un eco que agudizaba el latido de un riesgo. Esa misma tarde, en la cocina, el rumor creció como una sombra que se alargaba. Los criados se apartaban en los corredores. Las miradas eran más cortas y más pesadas. Algunos invitados, con la educación de los pudores, cambiaron de tema cuando la conversación rozó la salud de la señora. Otros, menos delicados, hicieron chistes sobre la vejez. En la intimidad de un cuarto trasero, Benedita dejó caer la bandeja con más fuerza de la necesaria y se obligó a respirar. Sabía que la llegada del coronel traía peligro, y sin embargo, también traía la oportunidad de ver cómo se resolvería la trama de poder que ella había tejido. Los días siguientes trajeron una vigilancia contenida. El coronel encargó un vehículo para traer medicamentos de la ciudad. El médico pidió reposo absoluto. En boca de todos apareció la palabra que pretende domesticar el miedo: tratamiento. Nadie habló de culpables. Nadie preguntó por lo evidente solo porque lo evidente era inconveniente. La enfermedad, sin embargo, no resignaba su misterio a la comodidad de las explicaciones fáciles. La señora alternaba momentos de lucidez con episodios de confusión. A veces, sorprendía a quienes la rodeaban con una pregunta imprevista. Otras, caía en letargo. La fragilidad se convertía en espectáculo privado. Rostros en torno a la cama, manos que tocaban sin entender, papeles firmados con una confianza que camuflaba negligencias. Era como si la casa se empeñara en creer lo que era cómodo creer. La sospecha, cuando apareció, lo hizo como las grietas en el barro, primero finas, después imposibles de ignorar. Un criado del turno de tarde juró haber oído un ligero sonido al abrir el azucarero, una noche en que los ocupados de la casa dormían.
Lo contó en voz baja en la cocina, como quien recita un secreto que puede incendiar el vecindario. Algunos de los que escucharon esbozaron sonrisas incrédulas. Otros, que conocían las tensiones de la casa, sintieron un hacha en el pecho. El capitán de la diligencia social, un capataz veterano, curtido en la defensa de las imágenes, fue quien empezó a atar cabos con la rapidez que la vida le había enseñado. «No podemos andar preguntando», dijo al coronel una tarde, en presencia del médico, como proponiendo una solución práctica. Suficiente vigilancia, evitar escándalos, y que los papeles dijeran lo que las circunstancias demandaban. El coronel, más preocupado por las cuentas y por la salvaguarda del patrimonio, aceptó esa sumatoria de razones que en la práctica silencian la verdad. Y así, la casa encontró su forma de protegerse, menos interrogatorios, más acuerdos y la costumbre de interpretar lo que conviene. El doctor continuó firmando certificados con la letra inclinada que ya conocíamos. El capataz manejó la logística con la eficiencia de quien asegura la imagen pública de una familia. La rutina, esa que había servido de camuflaje a la venganza, se reacomodó alrededor de la fragilidad de la señora, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero nadie podía controlar por completo el curso de lo vivido, y la naturaleza, caprichosa o inexorable, fue marcando su propio ritmo. La señora enfermó con insistencia creciente. Hubo tardes en las que la cocina cerró antes, visitas que se suspendieron, confidencias que se hicieron más frecuentes. La casa dejaba ver en distancias cortas su respiración agitada, el huerto donde se cuidaban geranios, la veranda con cojines acolchados, la mesa de costura cuya existencia parecía recordar otras manos. Todo aquello se plegaba a una fragilidad que comenzaba a pesar. Cuando la muerte llegó, no fue una tormenta sino una oleada que fue cubriendo con su manto la casa. La señora dejó de hablar con conclusiones expansivas y se recluyó en una quietud que a muchos les pareció digna, a otros sombría. El doctor redactó el informe final con la compostura de quien transforma la incertidumbre en notas legibles. Fallo orgánico con complicaciones, apuntó. El protocolo ocupó su lugar y cerró puertas. La iglesia local preparó el duelo. Los vecinos se sintieron llamados a cumplir con las formalidades. El funeral fue la coreografía del orden social. Coronel a la cabeza, damas con luto contenido, criados que seguían la comitiva con pasos medidos. Para la sociedad regional, aquello fue un episodio que parecía concluir con la muerte de un miembro de la clase dirigente. Se pronunciaron elogios, se lamentaron las pérdidas de una benefactora, como suele definirse en papeles públicos lo que en lo privado fue otra cosa, y la historia se plegó a la versión que exigía menos preguntas y más conformidad. Benedita observó la escena desde la distancia que su condición de sirviente le imponía. Vio la carroza avanzar y retroceder. Vio a los hombres amigos del coronel hablar en voz baja sobre herencias y acres. Vio también cómo algunas miradas escrutaban la cocina con curiosidad contenida. Y en ese desfile apareció la contradicción en su forma más cruda. La venganza había cumplido su cometido material. La señora ya no estaba. Pero la historia oficial que se escribía en los papeles y en las bocas no reconocía su intervención. La muerte quedó etiquetada con términos clínicos. La mano que había movido la trastienda de la casa quedó invisible a los ojos del registro. A la vuelta del funeral, la casa grande quedó con sus habitaciones cerradas por un rato, los platos sin lavar apilados en la cocina, el personal con la sensación de que debía recomponerse. El coronel asumió el mando con la frialdad de quien atiende a un negocio. Revisó cuentas, nombres, la lista de deudas, la lista de criados. Se firmaron papeles, se respiró aliviado. En el fondo, la casa recuperó su centro de gravedad, como una nave que, habiendo perdido su capitán social, necesita reorientarse rápidamente. La tarde en que la casa volvió a la rutina era distinta. La merienda de las 4 quedó huérfana de la voz precisa que la pronunció durante años. La porcelana seguía presente, la bandeja continuó su oficio, pero el gesto perdió algo de su razón de ser. Para Benedita, el vacío que dejó la señora era a la vez alivio y ausencia insoportable. Había terminado una parte de su juramento,
y sin embargo, llevaba en el pecho la sensación de que nada se arreglaba con la mera ausencia de quien había infringido daño. Los cochazos y las diligencias que antes traían invitados empezaron a menguar. En las cocinas y en los patios, la gente comentaba sin querer comprender del todo. Algunos contaron la historia como un cuento con moraleja. La vida cobra. Otros, con la mirada puesta en la ciudad, temieron que la impunidad pudiera contagiarse y que la seguridad de la casa fuera frágil. Pero la voz oficial, la voz que más cuenta en la memoria escrita, insistió en su versión clínica: enfermedad y destino. Hubo, sin embargo, consecuencias prácticas. El coronel, ahora en el asiento del mando, revisó contratos y tomó decisiones sobre la administración. Se mostró más severo en algunos giros, más cauteloso con otros. Ordenó que algunos muebles fueran trasladados, que ciertos documentos se guardaran celosamente, que algunos baúles quedaran inaccesibles. La intención no buscaba solo administrar una herencia, sino proteger la reputación. Si la palabra escándalo encontrara cabida, el negocio entero podía resentirse. Mientras todo eso sucedía entre las paredes de la casa, el rumor siguió circulando en la plaza del pueblo, en las tabernas, en las iglesias pequeñas. La historia cambió de traje según quien la relatara. En una versión, que era la más popular, la venganza tenía algo de justicia poética. En otra, más temerosa, era una advertencia para quienes se plantearan desafiar el orden. Las palabras de Benedita, si las hubo, pasaron a formar parte de una telaraña de testimonios que se cruzaban y se distorsionaban con el tiempo. Es en ese intervalo entre la desaparición pública de la señora y la calma que pretenden las instituciones donde acontece la confesión que la tradición registra. No fue un acto público, ni un relato que buscara absolución ante extraños. Fue una conversación entre madre e hija. Una escena que la memoria guarda con una mezcla de sacrificio y vértigo. Según las voces que han llegado hasta nosotros, Benedita llamó a María y a unas pocas mujeres de confianza, cerró la puerta tras ellas y dijo lo que debía decir. Las palabras que pronunció fueron simples y directas. No pidió perdón en la forma esperada, ni buscó llevarse el mérito de una hazaña. Explicó su motivo con la honestidad cruda de quien no quiere adornar la verdad. Habló de la humillación que había visto en el patio, de la furia que se convirtió en promesa, pero también de los días en los que se preguntó si lo que hacía devolvería realmente algo a su hija. No lo hice por orgullo, dijo con una voz que, según cuentan, estaba serena. Lo hice para que María pudiera vivir sin mirar su espalda. No hay registros que confirmen el detalle exacto de esa conversación. Lo que sí se repite en los relatos es la calma con que la dijo, como si cerrara un libro que había escrito a escondidas durante años. María, que había crecido entre el miedo y el cuidado, recibió la confesión con una complejidad difícil de narrar en palabras simples. Alivio por la justicia cumplida. Culpa por la violencia usada. Tristeza por el precio moral. Hubo llanto. Hubo silencio. Se contaron pocas frases más, una caricia, la decisión de mantener el secreto como resguardo para la familia. Esa noche la cocina no descansó por el rumor interno de lo revelado. Se compartió pan, se tejieron pequeñas alianzas. Lo que ocurrió en esa habitación quedaría, para la comunidad que la guardaba, como uno de esos pactos que la historia no suele registrar en actas públicas. Benedita no vivió muchos años después de la confesión. Las noches sin sueño, la tensión de mantener un secreto tan largo, las renuncias interiores y las consecuencias de una vida de fatigas, cobraron su factura. No murió a manos de nadie. Murió como mueren los que han cargado demasiado tiempo con algo pesado, con el cuerpo cansado y la mente, a ratos, en paz. Antes de morir, dejó instrucciones sencillas para que su hija cuidara de la casa con la misma dignidad con la que había mantenido la cocina. No pidió grandezas, ni honores. Pidió que María viviera y que las niñas de su familia no tuvieran que soportar lo que ella había soportado. La proclamación pública de la muerte de Benedita fue escueta y discreta. No hubo epitafios oficiales que nombraran su nombre con pompa. Para la Casa Grande, su vida fue la de una servidora fiel. Para la comunidad que la conoció en su dimensión humana,
Su muerte representó otra página de resistencia. Se hicieron rondas de canciones en la plaza, algunas lágrimas compartidas y cuentos que la memoria moldeó con el paso de los años. Su historia, sin embargo, quedó casi siempre en susurros. La versión alta, la que se escribe en libros de propiedad y en legajos notariales, prefería olvidar lo que la cocina había sabido. El proceso de abolición que siguió en años posteriores trajo cambios que la gente de la Casa Grande solo podía imaginar con resistencias. Las leyes, cuando llegaron, no borraron las marcas de los cuerpos ni las memorias que permanecían. Para muchas personas que habían estado en la facenda, la libertad fue una frontera que exigiría tiempo y lucha. Para otras, una promesa que tardó en consolidarse. María atravesó ese mundo nuevo, cargando la herencia de su madre, la memoria de la humillación y la memoria de la resistencia. Con el tiempo, la facenda evolucionó. Sus grandes salas se convirtieron en espacios de exhibición, sus patios, en fotografías para visitantes que buscaban la nostalgia estética de un pasado que no fue amable para todos. Las piezas de porcelana, esas mismas tazas con flores pintadas, pasaron a vitrinas. Las historias que se contaban en los folletos turísticos se inclinaron hacia las grandes fechas, los nombres aristocráticos y las anécdotas que la memoria oficial encuentra cómodas. La versión que se mostraba al público llamaba a la elegancia y al legado arquitectónico, evitando los capítulos incómodos que demuestran la coexistencia de belleza y violencia. Sin embargo, la memoria popular no desapareció. En la cocina del pueblo, en la casa donde se reunían las mujeres mayores, en la canción que se repetía a media voz, allí la narración persistió. Se contaba que una mujer, cocinera de manos certeras, había decidido que la justicia pública no la alcanzaría, y tomó para sí una respuesta que la historia, por su ausencia en los libros, no podía juzgar del todo. Se narraba con cuidado, respetando a quienes sufrieron y sin detallar métodos. Porque la comunidad, al conservar el relato, sabía también que esa historia no debía servir de lección para replicar la violencia, sino como un testimonio de lo que la opresión puede provocar en corazones que han sido heridos. En museos y visitas guiadas, aparece a veces un pequeño guiño a las vidas que servían a la casa. Una cajita con herramientas de cocina, una placa con nombres de quienes trabajaron allí. Pero casi nunca se menciona la trama completa. La versión oficial prefiere la armonía estética. Los descendientes, sin embargo, llevan consigo otras narrativas, cartas, canciones, relatos al calor de la noche. Mantienen viva la memoria de que detrás del mantel blanco hubo historias que la historia escrita no quiso recordar íntegramente. Hoy, si se recorre el jardín y se pasa por la sala de visitas, es posible encontrar la porcelana expuesta, con sus motivos en azul y dorado. Se pueden ver las tazas, pensar en las manos que las sostuvieron. En los foros académicos y en algunos trabajos de investigación local, se ha empezado a apuntar a las vidas que el pasado acomodó bajo silencios. Trabajadores, mujeres que preparaban la comida, niños que aprendieron a temer. Investigadores y estudiosos han comenzado a preguntar más allá de los nombres en las lápidas, buscando en los archivos fragmentos que respalden las voces orales. Esos esfuerzos, según documentos y testimonios recabados, permiten reconstruir con más justicia pequeñas porciones del pasado. Quiero subrayarlo con claridad. En esta narración hemos optado por respetar la línea que separa la memoria y la instrucción. Se han nombrado plantas y remedios solo como símbolos de una tradición farmacológica popular. No se ha ofrecido, ni se ofrece en ningún momento, una guía, ni un procedimiento. La historia de Benedita no es un manual ni una receta. Es, según las fuentes orales que han llegado hasta nosotros y los escasos papeles que se han conservado, una manera de entender cómo la opresión empuja a actos desesperados. No justificamos el uso de la violencia. Describimos su aparición dentro de un contexto de brutalidad y ausencia de justicia. ¿Fue justicia lo que pasó en aquella cocina? Esa es una pregunta que atraviesa la narración y que no admite respuesta única. Para algunos, la acción de Benedita fue un atisbo de justicia recuperada por manos que no hallaron otra salida. Para otros,
fue un acto que añade dolor a más dolor. Esta ambigüedad moral es parte central del relato. La historia de los oprimidos está enfrentada muchas veces a caminos imposibles. Y en ese laberinto, las decisiones pueden parecer, según la perspectiva, heroicidad o tragedia. La memoria, entonces, ejerce su propio trabajo. En la comunidad, la historia de Benedita se convirtió en advertencia y en consuelo. Advertencia para quienes piensan que el poder es invulnerable. Consuelo para quienes creen que la resistencia puede adoptar formas múltiples, incluso las que más incomodan. En las aulas, algunos maestros han empezado a invitar a dialogar sobre el tema, a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Qué hacemos cuando las instituciones fallan? Esa pregunta, formulada con respeto y distancia crítica, permite a nuevas generaciones comprender la complejidad del pasado sin celebrar la violencia. Si alguien visita hoy la Facenda convertida en museo y mira la vitrina donde están las tazas, podría pensar que lo que vio en esta narración no pasó, o que pasó de otra manera. La historia oficial y la memoria popular conviven en tensiones que solo el diálogo y la investigación pueden moderar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las voces que quedaron fuera de los archivos merecen ser escuchadas. Suena más justo recordar a las personas por sus complejidades que por las etiquetas que las instituciones propusieron. Al terminar este relato, volvemos a la pregunta que abre el título. Una venganza silenciosa. Y 1000 días de veneno en... Hemos utilizado el número 1000 como licencia narrativa. La tradición oral y los documentos hablan de un lapso cercano a los 3 años, algo más de 1000 días. Elegimos la cifra redonda para simbolizar la duración y la gravedad de un proceso lento, que fue, sobre todo, la culminación de una paciencia estratégica. Es importante reiterar que esa cifra es emblemática. La intención ha sido darle al relato una medida que exprese la idea de perseverancia y resistencia, no una precisión pericial. Al mirar atrás, a la cadena de hechos, hay varias lecciones que quedan. La primera es que las relaciones de poder, cuando se sustentan en la impunidad, abren la puerta a respuestas extremas. La segunda, que las memorias populares son fuentes indispensables para entender los matices de la historia. La tercera, que la justicia formal y la justicia social no siempre coinciden, y cuando eso sucede, los más vulnerables pagan con su cuerpo y con la memoria. No proponemos soluciones sencillas, ni dictamos sentencias morales absolutas. Lo que proponemos es escuchar. Escuchar a las voces que la historia muchas veces invisibilizó. Las mujeres que cocinaron con manos fuertes, las niñas que aprendieron a mirar con miedo, los hombres y mujeres que tejieron resistencias pequeñas y silenciosas. Escuchar sin idealizar ni demonizar. Comprender sin promover la violencia como método. Si esta narración te ha conmovido o te ha dejado con preguntas, te invito a mantener la conversación. Comenta abajo con una palabra, si crees que la acción fue una forma de justicia, lento, si piensas que la venganza fue demasiado lejos. Comparte este video con alguien que valore las historias que la memoria oficial intenta ocultar. Y recuerda, narrar no es justificar. Narrar es ofrecer la posibilidad de entender. Gracias por acompañarme en este relato que nació de voces que no quisieron quedarse en silencio. Que la memoria nos sirva para aprender, para cuestionar y para reclamar que la justicia, cuando falla, deje de ser excusa para que la violencia se convierta en única salida.